bienvenidos a este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Gina Alexandra Castañeda Arrubla, soy psicóloga de Secretaría de Educación, Salud y Deporte y hoy vengo a compartir con ustedes un tema que nos parece fundamental y es todo el tema de las emociones y del manejo de las emociones. Lo primero que queremos que sepan papás es que las emociones son algo natural, es algo con lo que nacemos, innato en nosotros y que es normal que aparezcan ante las diferentes situaciones que se presentan en nuestro día a día porque es una reacción instantánea de nuestro cuerpo en la que muchas veces no tenemos control y que tiene una función también de protegernos frente a esas situaciones que van a aparecer en nuestro día a día. Es importante que ustedes como papás tengan este conocimiento sobre emociones y manejo, ya que al ustedes manejar bien sus emociones y tramitarlas, van a poder enseñar a sus hijos también cómo hacer ese manejo de las emociones y también que ellos acepten y se permitan sentir cada emoción que se presente en su día a día. ¿Listo? Porque como les decía, es algo normal, es natural. Las emociones no son algo malo como se percibe en muchas ocasiones. Seguramente ustedes conozcan muchas emociones, como son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, el asco, que son emociones que se nos presentan naturalmente en nuestro día a día, ¿cierto? La forma en la que hacemos un manejo de las emociones inicialmente es con el autoconocimiento. ¿Cómo así que con el autoconocimiento? Sí. ¿Qué conozco yo de mi cuerpo? ¿Qué emociones se presentan en mí entre los diferentes estímulos y en los diferentes momentos? ¿Cómo reacciono yo cuando aparecen esas emociones? ¿Qué ocurre cuando aparecen esas emociones? ¿Cómo es la forma en la que yo me comporto con el medio, cierto? Cuando yo aprendo a identificar esos momentos, esas formas en las que las emociones se presentan en mí, entonces ya puedo empezar a hacer un manejo. Es decir, si yo sé que si mi hijo no hace tareas, lo que genera en mí es rabia, y la rabia lo que genera a nivel de mi cuerpo es que me suba algo de las piernas hasta la cara y que sienta la cara roja y que empiece a decir palabras y cosas. Entonces es ahí donde empezamos a reconocer. Nosotros somos seres emocionales por naturaleza, pero también somos seres racionales. Y lo que buscamos en este momento es ser más racionales que emocionales, porque anteriormente las emociones eran más un tema de supervivencia, es decir, que nosotros actuábamos sin pensar. Ahora lo que buscamos es pensar antes de actuar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que cuando nos dejamos llevar en muchas ocasiones por esas emociones se producen reacciones adversas en nuestro núcleo familiar, en nuestras relaciones, ¿cierto? Que nos genera problemas. Y es ahí cuando la emoción hay que darle un manejo. Entonces les decía, el autoconocimiento inicialmente, lo segundo que vamos a hacer es empezar a tramitar esas emociones, es decir, cuando aparece la emoción, que es una emoción que no es tan positiva, ¿qué voy a hacer? La alegría es una emoción que aparece, de la que disfrutamos seguramente en muchas ocasiones, pero la rabia, el miedo, la tristeza, el asco, son emociones que generan una reacción diferente en nuestro cuerpo y que a veces no la percibimos muy bien. Entonces lo que debemos hacer es hacer un manejo de esto. Vamos a hacer un conteo de 1 a 5 antes de tener la reacción, ¿cierto? Nos vamos a permitir sentir la emoción. Es decir, si me está dando rabia, me permito sentir esa rabia, pero cuento hasta 5 antes de decir lo que vaya a decir, ¿cierto? O antes de tener una reacción hacia la otra persona. Aunque la emoción es instantánea, sí tenemos un tiempo para pasar de lo emocional a lo racional. Cuando contamos hasta 5, lo que le decimos a nuestro cerebro es espere, no reaccione de manera impulsiva, hay que calmarnos y que nuestro cerebro racional tome el control y sea quien diga o quien actúe en ese momento en el que aparece la emoción. Cuando hacemos esto, también para el manejo de las emociones requerimos a veces empatía. Empatía, ¿qué es? Lo que conocemos como ponernos en el zapato del otro, ¿cierto? Cuando yo conozco mis emociones y lo que generan en mí, lo que me permite también es identificar esas emociones en el otro y aprender también a identificar qué genera esas emociones en el otro. Cómo es su reacción física, cómo es su reacción al momento en el que aparece la emoción. Y cuando nos ponemos en el lugar de la persona que está teniendo esa emoción, entonces podemos hacer un trámite más fácil frente a todo lo que se pueda estar produciendo. Es decir, si yo identifico que mi esposo, que mi hijo, que alguien en mi casa tiene rabia, entonces mi reacción no será tan bien que se genere rabia, sino que mi reacción va a ser una reacción más de tranquilidad,
porque ya mi cuerpo aprende a identificar en qué momentos y sabe cómo debe comportarse ante esa emoción que se está presentando en el otro. ¿Listo? Entonces ya, como les comentaba, conocerse y empiecen a identificar ustedes esas emociones, empezar a contar hasta 5 para cambiar la reacción instantánea y que sea algo más controlado, más racional, y también ponernos en el lugar del otro para aprender de sus emociones y hacer cambios en nosotros.